20 minutos restan para llegar a las 11 de la mañana. Estás en compañía de La Mañana Abuela, obviamente haciéndote el aguante a través de la pantalla de Televisión Regional, a través de Canal 2 de la localidad de Álvarez, a través de Televisión Regional y a través de la 88.9. Seguimos escuchando, obviamente, a los protagonistas de esta temporada. Son, te diría, los rockstar de las elecciones. Estamos ahora con el precandidato a intendente por la ciudad de Rosario dentro del Frente Unidos para Cambiar Santa Fe, Enrique Esteves. Enrique, bienvenido a La Mañana Abuela. ¿Cómo andás? Muy buenos días, muy bien. Siempre hablamos por Zoom porque además sos actual diputado nacional y siempre también estás con esa labor que vas y venís también, ¿eh? Así es. Arrancábamos la entrevista, en off te decía, conocido en el ambiente como Enriquito. Porque también era un pibito que iba siempre a los actos, estaba siempre de chico involucrado con la política, obviamente una familia que durante toda la vida estuvo involucrada en las cuestiones de la política de la provincia. Ya dejaste de ser ese nene inquieto, ya tenés 40, digo, ¿no? Lamentablemente sí, porque la verdad es que, bueno, el tiempo pasa, sí, y nos vamos poniendo viejos, como dice la canción. Pero la verdad es que muy contento porque creo que en todo este recorrido he aprendido mucho, también he entendido muchas cosas que suceden con esta experiencia de ser diputado nacional. La verdad es que ahí uno ve con toda la vehemencia esa centralidad de nuestro país y la falta de federalismo y cómo provincias como la nuestra, que son básicamente uno de los motores centrales del país en términos de producción, en términos de infraestructura, son provincias totalmente abandonadas, sí. Que no son parte de un modelo de desarrollo de la Argentina, bueno, que es por lo que peleamos muchas veces en Buenos Aires. Vos tenés un discurso actualmente, obviamente competís en la interna con el actual intendente de la ciudad, Pablo Hapkin, que tuviste críticas, ¿no? Podemos coincidir, digamos, después la gente dirá, digo, ¿no? Son acertadas, no son acertadas, pero digo, ¿cuál es tu principal crítica a esta gestión? Que una ciudad grande como Rosario no se puede gobernar sin equipos y con voluntarismo. Que una cosa es opinar, ¿no? Comentar la realidad, opinar. Eso está perfecto, todos tenemos derecho y está bien. Ahora, modificar la realidad con las limitaciones que tiene el Estado en la Argentina es mucho más complejo. Y en ese sentido hay que tener equipos de trabajo, hay que tener experiencia, hay que tener proyectos, hay que tener una actitud de gobierno que tienda a la innovación, que tienda a dar vuelta muchas de las cosas que vienen funcionando, que en otro momento tuvieron resultados positivos, pero que hoy hay que repensarlas con claridad. Y me parece que Hapkin se quedó en un gobierno, lógicamente con la pandemia todos los gobiernos sufrieron un parate muy importante, pero después de ese parate no volvió a arrancar ni siquiera a hacer lo básico que se hacía con anterioridad hasta el 2019. Y ahí es donde se ve de alguna forma que hay un gobierno que tiende a ser un gobierno administrativo de lo que ya está establecido, incluso con cosas que lamentablemente han empeorado, porque cuando uno ve la salud, y vos vas a los centros de salud en los barrios, que los centros de salud cumplen un rol muy importante, porque son la base y lo más importante de ese sistema de salud reconocido, porque ahí es donde está la prevención, donde está la educación de la gente, donde está un seguimiento de las personas desde que nacen, bueno, en fin, siempre hubo críticas, siempre hubo problemas, estamos en Argentina, pero nunca hubo el nivel de deterioro y de fragilidad que tienen hoy los centros de salud, que son la primer trinchera. Lo mismo sucede con el transporte, lo mismo sucede con la seguridad, más vinculado al tema del control, ¿no? Y bueno, creo que en ese sentido necesitamos un nuevo empuje, que es lo que nosotros le queremos dar a Rosario. ¿Y ese empuje viene con qué idea, Enrique? Bueno, el primer objetivo, primero con una idea de tener una actitud distinta, de ser un gobierno más abierto. Hoy hay que entender que en Rosario no solamente lo público puede modificar la realidad que estamos viviendo en la ciudad. Acá tiene que haber, te diría, un cogobierno y una coordinación estratégica entre lo público, lo privado y las instituciones de la sociedad civil, algo permanente. Yo por eso digo, hay que crear un Consejo Económico y Social por la Paz, para pacificar a Rosario. Tiene que ser el objetivo principal de todos quienes vivimos en esta ciudad y todos organizadamente hacer un aporte
para en 4 años lograr este objetivo. Y esto no es algo imposible, porque hoy el 80% de los homicidios que suceden en Rosario se dan en 12 barrios de nuestra ciudad. Rosario tiene casi 190 barrios, entonces lo que nosotros necesitamos, empezando por el municipio, es que en esos 12 barrios esté la concentración más importante de recursos y de herramientas municipales de manera innovadora, es decir, repensando también, ¿no? Doy un ejemplo de esto. La salud, de la cual estamos muy orgullosos, nunca tuvo en su fuerte el tema de las adicciones. Hoy, si queremos pensar en la salud pública en el 2023 en las grandes ciudades y en particularmente en Rosario, tiene que estar arriba de la mesa y fundamental como una prioridad el tema de las adicciones. Sí. Otro ejemplo es el tema del control. En los últimos años la Secretaría de Control se ha debilitado muchísimo, hay muchos menos trabajadores, no hay inversión en movilidad ni en tecnología. Lo mismo sucede con el tema, por ejemplo, de la coordinación con las instituciones de cada barrio. Hoy los clubes, las vecinales, digamos, no hay un contacto, en muchos lugares hay una autoconvocatoria cuando el que debe convocar tiene que ser el intendente. Bueno, estas son propuestas concretas en el marco de una realidad muy difícil que vivimos en nuestra ciudad. Bueno, sobre el tema de adicciones, viste, que también las gestiones anteriores, sí, que digamos de tu mismo color político, obvio, socialista, digamos, siempre como que intentaron no reconocer la problemática. Total. ¿No? Viste, decir, bueno, no queremos entrar en la discusión de, bueno, reduccionismo sí, reduccionismo no, vemos cómo vamos armando. Y me parece que se fue pateando la pelota hacia adelante y llegamos a una fotografía que hoy se ve en los barrios vulnerables de la ciudad de Rosario. Es terrible. Que es terrible. Es terrible. Mira, lo que vos decís sí, es cierto y es parte de un problema en la cual el socialismo, cuando nos tocó gobernar, fuimos innovadores y transgresores en varias cosas. Transgresores en el sentido de ir un poquito más adelante de lo que había en la discusión pública, ¿no? Pero el tema de la salud mental y las adicciones es un tema que ha sido siempre tabú en nuestra sociedad, que nosotros no lo decimos. Yo me acuerdo, mirá, te digo un ejemplo, Facundo Manes, que es neurólogo, sí. Él en la pandemia, cuando le hacían notas, decían, cuando termine esta pandemia vamos a tener otra pandemia, que va a ser la de problemas de salud mental muy grave, producto de este encierro, producto de la angustia que se está viviendo por la situación económica, y vamos a tener un grave problema de adicciones. Y eso es lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos que lo que hicimos en el pasado, que funcionó y fue muy bueno, sirve para este presente, nos equivocamos. Cambió. Necesitamos innovar. E innovar es animarse a hacer cosas nuevas. Sí. No, y lo de el post pandemia también, el crecimiento notable en el Gran Rosario del tema de suicidios también, ¿viste? Bueno, es que tiene que ver con la salud mental. Tiene que ver con eso. Para ir cerrando alguna que otra idea que venimos dialogando, soy un tipo laburante, eso reconocido también inclusive por tus pares, pero ¿qué le aportaría tu mirada a la gestión municipal? Más allá de las críticas, digo, pero vos hablas de innovación y hablas sí. de cosas por hacer o cosas que quizás por la pandemia, digo, es el discurso oficialista, la pandemia nos prohibió, no nos permitió hacer ciertas cosas, pero digo, ¿cuáles serían esas innovaciones? ¿Cuál sería más allá de eso el aporte, el empuje que vos le pondrías o tenés ganas de, en caso obviamente de ser elegido dentro de la interna, después sí. salir a competir? Mira, hay muchas cosas que uno puede, que todos creo que compartiríamos, ¿no? ¿En qué sentido? Lamentablemente hoy, pandemia, no pandemia, cada uno a su lectura, digamos, la pandemia lógicamente es parte del problema que nos ha condicionado, ¿no? Pero hoy casi nada funciona mejor que en el 2019 cuando terminó su gestión Mónica Fein. Y esto puede tener distintas explicaciones, ¿no? Vos decís, bueno, la pandemia sí generó un parate del Estado. Ahora, después no hubo una discusión de propuestas nuevas o un avance, y te doy ejemplos muy concretos, sí. Porque ha habido también un recorte económico. Hoy la falta de insumos en la salud pública y en los centros de salud en particular es muy grande. Eso es una decisión política de invertir plata en eso.
Hoy se están haciendo obras de pavimentación en el centro de la ciudad, pero la realidad es que el bacheo por fuera de los bulevares no se ha hecho, y eso es una cuestión de mantenimiento básico. La cuestión de la basura y de la limpieza, de la higiene en la ciudad se ha deteriorado mucho. Es cierto que venimos finalizando una licitación del sistema de basura, pero lo cierto es que hoy hemos retrocedido mucho en la higiene en nuestra ciudad. Lo mismo sucede con una herramienta como es el Banco Municipal. Hoy los taxis no tienen créditos que en otros momentos tenían para poder, por ejemplo, cambiar sus unidades. Todo esto, el transporte público, ha habido un recorte porque hay menos frecuencia y también hay menos recorridos. La realidad es que este tipo de cuestiones hacen a que hayamos retrocedido de lo que había en un momento con muchos otros errores. Yo te digo un ejemplo, cuando hablamos, hoy se llaman puntos cuidar, antes eran centros de convivencia barrial, antes eran centros crecer, ¿no? No ha habido una innovación en eso, y la realidad hoy se aborda la primera infancia, pero eso que es un dedito del Estado, un brazo, una mano del Estado en los territorios, en los barrios de la ciudad de Rosario, debería repensarse. Hoy los cursos de capacitación laboral se los han dado a la Universidad Nacional de Rosario. Es perfecto que la universidad aporte, pero la centralidad del Estado municipal en coordinar eso, en tener un plan en su cabeza, es algo indispensable y eso hoy no se da. Claro. Se ha disuelto el Consejo Económico y Social, un ámbito que a nosotros nos servía para trabajar con los sectores, como te decía, privado y las instituciones de la sociedad civil, para también construir un lobby en Rosario que nos permita, primero, reclamar. Hapkin recién hoy se despertó para reclamar a Perotti y todavía no lo responsabiliza con nombre y apellido. Habla de lucecitas azules. Hay un nombre y apellido que es el responsable del desastre que hay en el abandono en la ciudad de Rosario, que es Omar Perotti y Alberto Fernández, que han prometido paradas seguras, no hicieron ni una. Han prometido cámaras, recién ayer el municipio tiene que hacerse cargo, y veremos cómo lo hace, sí, de la instalación de esas 600 cámaras con capacidad de una identificación facial. Bueno, todo esto, y después la falta de inteligencia, el abordaje multiagencial que es municipalidad, provincia y justicia, que dicen que se juntan todas las semanas. La verdad que el resultado no se ve, porque eso a nosotros nos había permitido durante el gobierno de Miguel Lifchitz, desde el 2015 al 2019, año a año, bajar los índices de homicidios en Rosario. Estaban altos, pero habían bajado. Terminamos el 2019 en 160. Terminamos el año pasado casi en 300 homicidios. Entonces, evidentemente acá hay algo que está pasando. Está mal. Que algo que venía sucediendo más o menos bien, con aciertos y con errores, por supuesto, sí, pero hoy algo cambió. Y acá hay responsabilidades concretas. Hay cosas que se ocupa la municipalidad, hay cosas que se ocupa la provincia y hay cosas que se ocupa el gobierno nacional. Y esto es algo que creo que se puede cambiar y que nosotros estamos dispuestos a hacernos cargo de esta situación, no para dar ninguna solución mágica, pero sí para gobernar de una manera distinta, con equipos, porque en soledad esto no se puede hacer, con equipos que tienen proyectos y que tienen experiencia. Creo que hay una Rosario que se puede recuperar. Y también vuelvo a insistirte en esto, ¿no? Fíjate cómo hemos quedado. Hoy se están haciendo algunas obras que estaban pensadas hace mucho tiempo para recuperar el centro de la ciudad. El tema de la nocturnidad, el tema del acompañamiento a los sectores productivos, sí, vinculados a los eventos en la ciudad que estamos perdiendo como locos respecto a otras ciudades como Córdoba o Mendoza. Bueno, ¿y hoy cuál es el plan de eso? ¿Cuál es la convocatoria que hace el municipio de eso? Yo no la veo. ¿Va a haber debate dentro del frente en la categoría de intendentes? No. Esperemos que sí, yo a disposición. En algunos programas me han preguntado y creo que todos los precandidatos nos hemos comprometido a hacerlo, pero todavía no me llamaron de ninguno. No hay fecha ni día. Enrique, te agradezco mucho. La verdad que siempre hablamos por Zoom, viste que es una cosa rara también, que yo digo, está bueno en la cuestión práctica, pero después también falta esto, viste, de ver al otro reírse, contarle un chiste en la cara y que se ría además. ¿Seguís fumando o no? Sí, sigo fumando. Trato de fumar menos. Sí, pero yo ayer cumpleaños dije voy a dejar de fumar y nada, creo que estuve 6 horas sin poder fumar un pucho y ya pisé el palito. Pero bueno, viste, tengo un amigo mío que dijo voy a dejar fumar 2 atados de 20 por día, voy a dejar de fumar de un día para el otro. ¿Dónde? Le digo, tenés que dejar. No. El cambio es progresivo, es como todo cambio, ¿viste? Es así. Y a los 2 días estaba fumando un pucho, no puedo aguantar. Hay que hacer un poco de deporte, eso ayuda. Yo cero.
¿Qué practicás? No, hoy Nada. solamente, hoy nada, pero Caminar los barrios ya con con Cegueso. que, sí, caminamos mucho, obviamente, pero lo que digo es, ya con salir 3 veces por semana a caminar 1 hora te hace bien a la Te hace bien a la cabeza y te cabeza. ayuda también un poco a descargar la ansiedad que está vinculado a ese tipo de A ese adicciones. tipo de adicciones. Te digo una pregunta, ¿qué fue lo que más te conmovió? Porque viste, la gente dice, los políticos no tienen sentimientos. Yo creo que sí, algunos sí, otros no. Después te paso la lista, tengo unos cuantos, que te digo sí, este no. Pero ¿qué fue lo que más te conmovió hablando con la gente? Cuando fuiste a un barrio, no sé, estaba viendo algunas recorridas tuyas acá en redes sociales y digo, No, mirá, te doy un ejemplo. Ayer tuvimos una reunión con vecinas, vecinos e instituciones del Distrito Oeste, ¿no? Que es uno de los distritos más pobres de nuestra ciudad. Y a mí lo que me conmueve y lo que me anima, por lo cual creo que hay esperanza, más que en la política, que hoy la verdad que está un poco extraviada, digamos, ¿no? Y es medio parte del problema, yo creo en la gente. Yo creo ciegamente en la gente, porque la solidaridad que existe en personas que viven en los barrios más humildes, con un montón de dificultades. Ayer, por ejemplo, una familia nos contaba que a la mujer le había dado por hacer una copa de leche para intentar ayudar y nada, dar un par de bizcochos de pan casero que ella pueda hacer, y una taza de mate cocido. Y que el marido salía a cartonear para poder justamente juntar algo de plata extra de lo que es su trabajo para poder darle de comer a 15, 20 pibes, ¿no? Que están en situaciones de calle, que están con problemas lógicamente de adicciones y que son seres humanos, que claro, viven peor que los animales, ¿no? Y eso es algo que verdaderamente conmueve y a uno le mete, no una cachetada, un puñete en la cara, ¿no? De cómo muchas veces nosotros nos hacemos mala sangre sí, por cuestiones que son muy superficiales y que no tienden tampoco a valorar ese instinto positivo humano que existe en todos nosotros, pero que hay que despertarlo, hacerlo trabajar en red, juntarlo, y el Estado tiene que cumplir un rol fundamental en ese aspecto. Enrique, muchas gracias. No, por favor, a ustedes, muy amables. Con ustedes el precandidato a intendente dentro del Frente Unidos para Cambiar Santa Fe, Enrique Esteves. No le digan más Enriquito, porque ya creció, tiene 40 años, el nene. Fuma, corre y... bueno, está bien, que parémoslo ahí. Muchas gracias. A ustedes, muy amables. 57 minutos, nos separan ya de las 10. Vamos a una tanda, se acomodan los chicos y seguimos con mucho más de La Mañana Abuela. Dale.